Buenos días, estudiantes. Nuevamente nos vemos por nuestro canal de YouTube para ver el tema de la gramática. ¿Qué entendemos por gramática? La gramática es parte de la lingüística. Nosotros hacemos uso de la gramática diariamente, aunque sin saberlo. Hemos escuchado este término de la gramática en la familia, en la escuela, en el colegio, pero sin darnos cuenta hacemos uso de ello cuando escribimos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando usamos las redes sociales. Los invito a que veamos qué es la gramática, cuál es la clasificación de la gramática y cómo lo empleamos en nuestra vida diaria. Bueno, chicos, hoy vamos a ver lo que es el tema de la gramática. ¿Qué entendemos por gramática? El término gramática lo hemos ido escuchando desde que estábamos en primaria, lo hemos escuchado en la familia, en el colegio y, bueno, sin darnos cuenta a lo mejor, pero siempre hemos hecho uso de la gramática, cuando hablamos, cuando escribimos. El término gramática fue utilizado por los antiguos griegos y romanos, con el nombre de el arte del dominio de las palabras y las letras. Con el tiempo, los estudiosos fueron delimitando los campos que abarca la gramática. Hoy es una parte de la lingüística. Decimos que la gramática es el arte de escribir y hablar una lengua. ¿Por qué decimos el arte de escribir y hablar una lengua? Porque no todos escribimos correctamente. A veces cometemos errores ortográficos o errores de coherencia, cohesión. También decimos que es un arte de hablar una lengua porque también cometemos errores al momento de comunicarnos y hacer uso de la lengua. La gramática estudia la estructura y las reglas que una lengua tiene para construir palabras y oraciones, con el fin de comunicarnos claramente. De eso se encarga la gramática, de tener, en este caso, reglas que rigen una lengua, las cuales las tenemos que aplicar en el momento de hablar y en el momento de escribir. La gramática está en todas partes, en todo momento, cuando nos estamos comunicando en forma oral o escrita. En una entrevista, por ejemplo. ¿No? En una entrevista hacemos uso de la gramática porque tenemos que hablar correctamente. Cuando escribimos nuestro currículum, cuando escribimos de igual forma nuestra tesis o cuando hacemos uso de las redes sociales, escribimos un tweet, se supone que también tiene que estar escrito correctamente. O si utilizamos el Face, de igual forma tenemos que hacer uso de lo que es la gramática, aunque hoy en día no vemos que se cometen muchos errores ortográficos, puede ser a propósito o puede ser que lo hayan hecho sin querer, pero muchos jóvenes pensando que están abreviando el lenguaje cometen un sinfín de errores ortográficos en el uso de estas redes sociales. A tal punto que querían normar esto en el Face, ¿no? Eliminar a las personas que tenían una mala ortografía, por ejemplo. ¿Qué estudia en sí lo que es la gramática? La gramática estudia la estructura. ¿La estructura de qué? De las palabras. ¿Cómo se conforman las palabras? Luego, la relación que tienen estas palabras unas con otras. Un ejemplo, tenemos acá la palabra libro. Si vemos la palabra libro, tenemos que ver que está conformado por un lexema, que es lib, y un morfema, que es o. A partir de este lexema lib, puedo formar otras palabras como librería, librero, librito, librillo, ¿no? De eso se encarga y estudia la gramática, la estructura, cómo está conformada esta palabra, por un lexema, un morfema, si está en singular, femenino, masculino. También la relación, acá podemos ver, el libro es el mejor amigo del hombre. Vamos viendo cómo una palabra se relaciona con otras palabras. Ahora vamos a ver la clasificación. ¿Cómo se clasifica la gramática? Tenemos que ver que se clasifica en sintaxis, analogía, prosodia, ortografía,
morfología. Son las 5, aunque también otros toman en cuenta la fonética, la fonología y la semántica. Pero en su generalidad vamos a estudiar estos 5, lo que es la sintaxis, la analogía, la prosodia, la ortografía y la morfología. Veamos qué es la sintaxis. La sintaxis. Etimológicamente, la sintaxis proviene de las palabras sin, que significa con, taxi, que significa orden. La sintaxis es la parte de la gramática que nos enseña a coordinar, a unir las palabras para formar frases y oraciones, ¿no? La sintaxis la poseemos de una manera espontánea, natural, porque cuando nosotros estructuramos mensajes al momento de hablar y de comunicarnos con otra persona, con el receptor, no tenemos que buscar en nuestros paradigmas mentales, ¿no? Todas las palabras, es decir, ahora qué digo, qué palabra viene después, no hacemos eso. Es algo espontáneo que nos van haciendo, que nosotros conocemos y que son infinitas las palabras que nosotros tenemos, ¿no?, en nuestra mente. La sintaxis lo que hace es conectar nuestros hemisferios cerebrales con el fin de adecuarnos los mensajes de manera coherente. Lo que hacemos es ordenar coherentemente los mensajes y transmitirlos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá la oración que dice: la ciudadanía está en cuarentena para precautelar la vida de los más vulnerables. La ciudadanía es sujeto. Está en cuarentena para precautelar la vida de los más vulnerables es el predicado. Ahí estamos viendo, ¿no? Coherentemente, que está conformada por dos partes de la oración. En este caso, sujeto o sintagma nominal, predicado o sintagma verbal. Ahora vamos a ver lo que son las analogías. Etimológicamente se divide en ana, igual, conforme a, logo, tratado, estudio o palabra. La analogía es la parte de la gramática que estudia el valor de las palabras, consideradas aisladamente. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la analogía estudia a la palabra en forma aislada, no dentro de un texto, no dentro de una oración. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. En este caso, si quiero estudiar la palabra vela, puedo ver que vela puede ser un apellido, puede ser del verbo velar, ¿no?, o puede ser la parte de un barco, ¿no?, o ese elemento de cera que nosotros utilizamos como lumbrera. De eso se encarga la analogía, de estudiar un término, una palabra, pero en forma aislada. Ahora vamos a ver la prosodia. Prosodia. Prosodia igual hacia etimológicamente, ¿no? Ode significa canto. La prosodia es la parte de la gramática que nos enseña la correcta pronunciación y acentuación de las palabras, es decir, cómo las estamos utilizando y pronunciando. La prosodia es como la ortografía hablada, ¿no? Cuando escribimos, hacemos uso, a veces mal uso de la ortografía, cometemos errores ortográficos. Cuando hablamos, también cometemos, ¿no?, estos errores. A eso se le llama prosodia, que estudia precisamente esto, ¿no? Ahora, continuando, vemos también que todo enunciado verbal posee una figura tonal que le es propia, en este caso la prosodia, que es un componente del lenguaje que se refiere al procesamiento cognitivo necesario para comprender o expresar intenciones comunicativas, es decir, cómo los entonamos, cómo hablamos, ¿no?, cómo vocalizamos en este caso, ¿no?, la tonalidad, el tono. Ejemplo, esto es importante. Esto es importante, ya es una duda. En la primera era una afirmación, esto es importante. En la segunda
en el segundo enunciado, en este caso, ¿esto es importante? Ya es una interrogación. Dentro de lo que es la prosodia, tiene que ver, en este caso, cómo nos encontramos incluso emocionalmente, porque eso repercute en nuestra comunicación, ¿no? Vemos ejemplos que cuando hablamos varía el tono, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? O ¿qué haces? ¿No? Entonces tiene que ver con nuestro tono, con nuestra tonalidad, cómo estamos enunciando. Tenemos otro ejemplo para comprender mejor. Él es un genio. ¿Qué es lo que estoy indicando? Estoy indicando una habilidad de una persona. Pero si digo, él es un genio, ¿no? Estoy diciendo un atributo del sujeto. Él es un genio. Y si digo, él es un genio, ¿no? Estoy siendo sarcástico. Él es un genio sarcásticamente. A eso hace referencia. Continuamos, vamos a ver otros ejemplos que tienen que ver con la prosodia y que sobre todo con nuestro estado emocional. La ira, por ejemplo, ¿no? La ira hace que prosódicamente entonemos o utilicemos un término de una manera a lo mejor más fuerte, ¿no? La felicidad también repercute, ¿no? Nuestra forma de comunicarnos va a ser diferente. El miedo también, ¿no? Estas tres características, tanto de la ira, felicidad, miedo, lo que hace es aumentar la tasa, la intensidad de la velocidad del habla. Aumenta nuestra velocidad del habla cuando estamos emocionalmente con ira o felicidad o miedo. También lo que es la tristeza, ¿no? La tristeza, el disgusto, podemos ver que se caracterizan por una desaceleración de la intensidad de voz, ¿no? Nuestra voz ya no es tan eufórica, a lo mejor tan fuerte, sino que se va desacelerando. Ahora veamos lo que es la ortografía. Etimológicamente, ortos significa correcto, grapos, escritura, es la parte de la gramática que nos enseña a escribir correctamente una lengua, ¿no? Es una parte de la gramática que nos indica que debemos escribir correctamente utilizando ya sea la acentuación o los diferentes fonemas o consonantes en una palabra. Hoy vemos que se cometen bastantes errores ortográficos, aunque otros lo dicen horrores, ¿verdad? Ejemplo, acá, respeto a la educación. Podemos ver que res no es con Z, es con S, educación es con C, ¿no? Y lleva tilde. Se prohíbe tirar o dejar basura aquí. Se limpió para la construcción. Ahí podemos ver que falta la H, es B labial, ¿no? Basura es con B labial también, entonces ahí vemos. También en las redes sociales se cometen bastantes errores ortográficos. Hola, ma, acá estoy limpiando la pieza. Perdón, me equivoqué, ¿no? Entonces ahí vemos venta de hielo sin H. Son los errores comunes que a veces incluso lo utilizan en carteles. Miren, este es un ejemplo de un periódico, tiran cadáveres muertos ya fallecidos de un difunto. Los peores errores en la prensa escrita. Hoy mamás gratis, ¿no? Incluso una palabra mal escrita puede ser mal interpretada. Ahora vamos a ver lo que es la morfología. Etimológicamente, morpe viene, ¿no?, de la palabra morpe, significa forma, logía, tratado o estudio. ¿Qué es la morfología? Es el estudio interno de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades. Género, tiempo, número, establece los tipos de palabras, ¿no? La morfología estudia en sí todas las categorías gramaticales. Dentro de lo que están los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los adverbios, los artículos, las conjunciones, las preposiciones, lo que hacen es ver el tiempo, el género, el número en cada una de estas categorías gramaticales. Un ejemplo,
La computadora antigua que compraste me gustó. Morfológicamente, si tenemos que estudiar, vamos a ver que la es un artículo femenino y singular. Computador, computador es un sustantivo concreto, femenino en singular. Antigua es un adjetivo que también está en singular y es femenino. Que es un pronombre relativo. Compraste es un verbo, ¿no? Me es un pronombre personal, gustó es un verbo. De eso se encarga la morfología. Vamos a ver también que aparte de ello, la morfología estudia la composición de las palabras, en este caso, la palabra corta más uñas, que son palabras parasintéticas compuestas que están conformadas por la unión de dos palabras simples. El librero, también podemos ver que viene de la palabra libro, es una palabra derivada. Niñera también es una palabra derivada, que deriva de la palabra ni, ¿no? Y la morfología estudia precisamente esto. Esto viene de lo que es la derivación de la palabra libro. Niñera igual, corta uñas es una palabra compuesta por dos palabras, corta más uñas. De eso se encarga la morfología. Para que se entienda mejor, vamos a ver dos videos cortos relacionados a lo que es la ortografía y lo que es la prosodia. ¿Por qué en países donde se habla español nos expresamos de manera diferente? Todo tiene que ver con el origen de nuestro idioma, su contacto con otras culturas y las regiones en las que se habla. Nuestro idioma tiene su origen en el latín y en las lenguas primitivas de la península ibérica. Con el paso de los siglos, estas fueron influidas por la cultura árabe y se transformaron en lenguas romances, como el francés, el portugués, el italiano y el castellano, que más tarde se denominó oficialmente como español. Con la llegada de los españoles a América, el idioma se difundió a lo largo del continente y se enriqueció con las culturas indígenas de cada región. Por eso, cada país ha creado un vocabulario y expresiones propias. A pesar de estas diferencias, el idioma es el mismo. Por eso existen instituciones que establecen reglas sobre su uso y cuidan la correcta expresión de la lengua. Uno de los medios para unificar el idioma es la gramática, es decir, un conjunto de reglas para hablar y escribir apropiadamente. Así, aunque el español va cambiando e integra nuevas palabras, las reglas son las mismas para todos los hablantes. Anímate a descubrir la gramática. Te permitirá comunicarte de una manera. Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. Va con V, no con B. Vaya, vaya, vaya.
Espero que hayan comprendido el tema de la gramática y hayan notado la importancia. Cuanto más claros seamos en nuestra comunicación y cuanto mejor utilicemos la ortografía y también empleemos la coherencia, la cohesión, la sintaxis, cuando escribamos, mejor va a ser nuestra comunicación. Hasta la próxima clase. Los invito ahora a que pasemos a la aplicación del Zoom.